Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito. Esta vez vamos a comenzar una nueva lección de escuela sabática. Ya es el último trimestre. Realmente este año voló. Yo estoy asustada. ¿Dónde se fue el tiempo? No lo sé. Eh, pero esta lección va a ser hechos o relatos que se encuentran en el libro de Juan y está escrita en tres voces, o sea, son tres escritores. Esto es muy interesante cuando ocurre. Eh, Así que vamos a ver esta aventura por el libro de Juan, pero antes vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre por siempre. Estamos inmensamente agradecidos de ti por todas tus bendiciones, por tu cuidado, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu benignidad, por el tiempo que nos das para compartir esta lección con cada persona que nos ve. Te quiero pedir por cada uno de ellas en forma particular, que tú suplas todas sus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria, porque tú solamente no quieres, sino que también puedes solucionar todos nuestros problemas, sanarnos física, mental, emocionalmente, Señor, y prepararnos para tu reino. Te pido también en forma especial que al grabar esta lección, tu Santo Espíritu, Señor, sea el que dirige esta grabación de principio a fin y que perdone nuestros pecados para que esta oración pueda subir al trono de gracia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de y por los méritos de Jesús. Amén. Eh, y la primera lección se titula Señales que indican el camino y vamos a ver milagros que ocurrieron y están registrados en el libro de Juan, milagros que Cristo hizo cuando estuvo en la tierra en su ministerio. Por eso dije, vamos a seguir con la vida de Jesús. Y el versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Juan 20, 30 y 31 y dice, también hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Saben que hay cuatro evangelios, todos vieron lo mismo, pero se enfocaron en situaciones diferentes, lo interpretaron de manera diferente. Esto tiene que ver mucho con la percepción. Yo siempre hablo con la percepción porque es un tema fascinante para mí. Y aquí en los cuatro evangelios, pues se muestra mucho este tema de las percepciones, porque los cuatro evangelistas estuvieron en las mismas situaciones y ellos se enfocaron en diferentes cosas y a veces uno piensa, oh, pero uno dice una cosa y otro dice la otra. Y realmente fue que ellos se enfocaron, le llamó más la atención algo que a otros no le llamó, o quizás este episodio de la vida de Jesús o este milagro para uno no fue tan importante y no lo registra, pero para otros sí. Otros le dan mucha importancia y lo detallan mucho y otros lo mencionan. O sea, cada uno estaba mostrando su personalidad, su forma de ser a través de la escritura. Por eso es diferente. Em, Dice, pero estos fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Juan 20, 30, 31. Vamos a ver que aquí no está en orden, sino que van a ser temas que se van a escoger. ¿Por qué escribió Juan su evangelio? ¿Qué quería enfatizar los milagros de Jesús o alguna de las enseñanzas específicas del maestro? ¿Por qué escribió lo que escribió? Bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo, Juan explica porque dice que aunque se podrían escribir muchas cosas más sobre la vida de Jesús, esto fue lo que él alcanzó a escribir. Los relatos que incluyeron se escriben para que ustedes crean en Jesús. O sea, el propósito no solamente de este evangelista, sino de todo es para que creyeran en Jesús y tengan vida por medio de él. Y esta semana se va a examinar algunos milagros de Jesús desde que él convirtió el agua en vino. Eso fue en la boda de Cana. Estamos mirando la curación de un hombre en el estanque de Bethesda y Juan llama señales a estos milagros. Eran señales él dice que era para que creyeran
en el Hijo del Hombre, o eran acontecimientos milagrosos hacia la realidad más profunda, Jesús como Mesías. Y como vimos en lecciones pasadas, algunos de estos milagros creaban controversia, porque otra vez vamos a tener a los, a los archienemigos, no sería archienemigos, sino la contraparte de Jesús, que eran los escribas y los fariseos, van a estar muy presentes aquí otra vez. Así que estas lecciones son para nuestra enseñanza y después vamos a ver por qué estoy diciendo eso. Y el primer milagro que vemos aquí lo encontramos en el libro de Juan, el capítulo 2, de los versos 1 al 11. ¿Qué señales hizo Jesús en Cana y cómo ayudó así a sus discípulos a creer en él? Fíjense que Juan enfatiza eso, que todas esas señales la hizo para que los discípulos creyeran en él como el Mesías. En lecciones pasadas yo he mencionado que el método hebreo de enseñanza es que el discípulo, perdón, el maestro, que realmente es un mentor, va al campo con el discípulo, o sea, no enseña en una aula sentado de clase, no enseña conceptos, sino que enseña realidades que lo llevan hacia una enseñanza. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él caminó 3 años y medio con los discípulos, enseñándoles a cómo a qué era realmente el evangelio. Y tirando por tierra todo lo que hacían los escribas y fariseos, porque realmente ellos lo que eran religiosos fanáticos y Jesús quiso mostrarle la realidad del evangelio. Y vamos a ver otra vez, y vamos a ver otra vez la personalidad de Jesús y realmente es muy interesante. Dice aquí que al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. O sea, la madre de Jesús, María, sabía quién era Jesús. Y fíjense que Jesús va a una boda, o sea, a una actividad. Y Jesús le responde a su mamá, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Eso parecería algo irrespetuoso, pero realmente ah, Jesús era Dios, Jesús no era simplemente el hijo de María. Y él a veces tenía que marcar las pautas porque la mujer le está dando, o sea, le está diciendo qué hacer en ese momento. Y quizás yo lo escucho así, pero quizás en ese tiempo ese tono estaba bien. Em, y dice aquí, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijera. O sea, aún Jesús le dice que todavía no, ella le dice, hagan lo que él le diga. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús le dijo, llena las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Y entonces dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala. Ese era como el encargado de la fiesta, el encargado de la actividad. Y cuando lo probaron, dijeron, pero ven acá, en la fiesta se saca el mejor vino primero y el último después, pero ustedes han hecho todo lo contrario, diciendo, dando a entender que ese vino era muchísimo mejor, increíblemente mejor, claro, era un milagro. Eh, y vemos aquí la parte humana de Jesús. Jesús, su primer milagro fue a favor, o sea, no fue una necesidad de una enfermedad. O sea, el primer milagro que menciona Juan no fue una necesidad de salud o una cosa de vida o vida o muerte, sino que fue para satisfacer quizás una necesidad que no era tan necesidad, era para que los novios o la familia de los novios no pasaran vergüenza de que en su fiesta faltaba vino. Podía decir que era algo trivial, pero vimos realmente el espíritu de Jesús, que era un espíritu muy diferente al que quizás muchos podían interpretar. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y después de eso descendieron a Capernaum, él, su madre, su hermano y sus discípulos estuvieron allí muchos días.
¿Qué señal hizo Jesús en Cana y cómo ayudó a sus discípulos a creer en él? O sea, eso era un milagro increíble. Jesús no hizo nada, solamente llenaron las tinas y salió vino. Eh, cómo no habría de ser esa una poderosa demostración de aquel que procedía la verdad de Dios? Fíjense que que Dios en Egipto convierte el agua en sangre, pero ahora convierte el agua en vino. O sea, se muestra el poder de Dios. Esto fue esto fue un milagro muy parecido a a lo que, o sea, fue en pequeña escala algo de lo que ocurrió en Egipto, solamente que esta vez no fue sangre, sino fue vino. Eh, el río Nilo o sea, el río Nilo no solamente es como la vida de Egipto, o sea, el agua es un lugar desértico y ese es el río más importante, o sea, ese era el que ayudaba a la agricultura, la siembra, para las personas tomar, o sea, ese era el centro de la vida. Y Dios afectó ese río, precisamente le quitó la vida a Egipto. El agua procedía de 6 tinajas para la purificación en los rituales judíos que vincula aún el milagro a los temas bíblicos de salvación. A relatar el incidente de la conversación del agua en vino y a remitirse hacia el Éxodo, Juan señala a Jesús como nuestro libertador. Fíjense este enfoque que está dando estos escritores. Él lo está vinculando a que ese milagro eh, señalaba a Jesús como libertador. Fíjese que las señales de Egipto, las señales no, eh, que l- lo que realizó, o sea, lo que realizó en Egipto, las plagas que realizó Egipto conducían a la liberación del pueblo de Israel. Y aquí, en estas tinajas utilizadas para la purificación de los rituales, se convierte el agua en vino, lo remite o sea, lo vincula con con el tema de la salvación. ¿Qué pensó el encargado del banquete acerca del vino sin fermentar? Esto era jugo de uva realmente, no era vino. En efecto, lo sorprendió la calidad y él mismo lo dice, los invitados lo dijeron. Pensó que había lo dejado lo mejor para el final, que no era la costumbre en ese tiempo. El término en este tiempo se dice eso, que lo mejor viene al final. En ese tiempo no era así. El término griego oíno se utiliza tanto para el zumo de uva fresco como para fermentado. Elena G. de White afirma que el zumo resultante del milagro no era alcohólico en las bodas de Cana. O sea, se dice que hay una controversia acerca si Jesús hizo vino y que no se debe tomar vino, pero aquí se está mencionando que era el jugo de uva. Y hay otro milagro, y esta vez la segunda señal, no estamos aquí, Juan no está hablando de milagros, sino de señales. Y la segunda señal está registrada en el libro de Juan, el capítulo 4. Como dije, no estamos yendo en orden, sino que él está tomando, este escritor está tomando milagros. Y dice Juan 46. Y vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Y cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, Galilea, y vino a él y le rogó, que descendiese y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no veréis las señales y los prodigios, no creeréis. ¿Sabe? Dios quiere nosotros necesitamos los milagros de Dios, nosotros necesitamos el sustento de Dios, pero Dios no quiere que nosotros estemos con Él por interés. No es que Él no va a hacer los milagros, no es que Él no quiera hacer los milagros, es que Él no quiere que ese sea como le digo, él no quiere que ese sea el motivo de nosotros buscarlo a él. Aunque él a veces dice, sí, C.S. Lewis,
un teólogo del siglo pasado, que Dios a veces usa, el dolor es el megáfono de Dios para hablarle a un mundo que no quiere escucharlo. Eh, a veces las pruebas, estas necesidades como que un hijo se está muriendo, es un llamado eh, para, para acercarnos más a Dios, pero muchas veces lo que pasa que con el ser humano es que cuando el milagro sucede, eh, ¿cómo le digo? No se logra el objetivo. Yo he estado observando mucho y hay dos clases de personas. Hay más de dos clases de personas, pero para, para, para explicar lo que quiero decir, hay dos clases de personas. Hay una clase de personas que ante las situaciones difíciles de la vida eh, se vuelven sensibles. Y cuando yo hablo sensibles, no estoy hablando de impersensible, hay una diferencia ahí también. Impersensible es una persona muy egocéntrica, muy ególatra, muy egoísta, que piensa que el mundo gira alrededor de él, de ellos. Eso es un hipersensible. El sensible es todo lo contrario. El sensible es que se vuelve sensible ante las cosas que lo rodean. No, el enfoque no es hacia sí mismo, sino hacia afuera. Eh, Me fui otra vez. Y entonces, ¿cómo le digo? Hay personas que ante circunstancias difíciles se vuelven sensibles, se vuelven hacia Dios. Hay personas que ante circunstancias difíciles el corazón se le endurece, se vuelven amargados, se vuelven, eh, no sé, se vuelven el dolor le causa, o sea, el dolor lo afecta en forma negativa. Vamos a decirlo así. Eh, Y por eso es que Jesús no quería que lo siguieran simplemente por los milagros, porque su objetivo era cambiar el corazón, siempre es cambiar el corazón. No sé cómo llegué hasta aquí, pero aquí vuelvo a la historia. Em, bueno, porque aquí lo dice, si no veréis señales y prodigios, no creeréis. O sea, Jesús entendía que la gente lo estaba siguiendo era por los panes y los peces. Cuando yo digo los panes y los peces, quiere decir por lo que podían obtener de Jesús, no simplemente por su persona. Yo siempre hago énfasis en eso, porque a mí me gusta ver la persona, no lo que se puede obtener de la persona, sino la persona. Em, y Jesús quería que lo vieran a él. El que lo tiene a él lo tiene todo, pero que lo vieran a él primero, no lo que él podía dar, sino a él. Eh, Hay una historia así que presenta eso que yo quiero decir, pero no voy a entrar ahí. Me estoy yendo mucho. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende ante mí que mi hijo muere. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó solamente con la palabra. Este es uno de los milagros. Esta es una de las personas que su grado de fe era tan grande que él no tenía que ver para creer, solamente con la palabra. Dice que él ni siquiera se fue ese mismo día a su casa, sino que esperó y al otro día se fue y le dieron nuevas. Y cuando ya él descendía, cuando él llegaba a su casa, le dijeron, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre y el padre entendió que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Esta fue la segunda señal. Fíjense que ahora Juan está hablando de señales, no de milagros. Y cuando él estaba en Judea, eh, aquí dice, las señales que Jesús les hizo fue para que ayudaran a comprender. Todas las señales, vuelvo y digo, era para llevar a la persona o a los discípulos que eran sus estudiantes a que lo miraran a él como el Mesías.
Al principio la respuesta de Jesús a la súplica del noble puede parecer dura. Sin embargo, este funcionario había hecho de la curación de su hijo el criterio para poder creer en Jesús. Dios quiere que creamos en Él por quien Él es, no por lo que Él puede hacer a favor de nosotros, porque Él puede hacerlo, pero Él quiere que sea por Él. Eso a mí me encanta. A veces nosotros hacemos eso en nuestra vida, hacemos las cosas por lo que podemos obtener, no por quien es la persona. Es importante reconocer que los milagros no demostraron por sí mismos que Jesús era el Mesías. Otros han realizado milagros, algunos fueron verdaderos profetas, otros falsos. O sea, no solamente los profetas verdaderos hicieron milagros, hasta el enemigo puede hacer milagros. Así que es algo muy peligroso si uno sigue a alguien por los milagros. Porque un ejemplo, si usted está siguiendo a Jesús porque está enfermo, cuando sane, pues lo va a dejar de seguir, porque lo que está es buscando la sanación. Y no está mal buscar la salvación, pero si entienden lo que quiero decir es que no es el criterio adecuado. Y creo que este escritor está en la misma página de lo que yo quiero decir. Los milagros solo revelan la existencia de lo sobrenatural, pero no significa necesariamente que Dios sea quien lo hace. Satanás lo hace milagros sobrenaturales. El noble angustiado entregó a la misericordia de Jesús suplicándole que curara a su hijo. Aunque el verbo griego está conjugado en tiempo presente en el original vive, algunas versiones lo traduce en futuro como vivirá. Cuando él dijo vive, está diciendo que en ese mismo momento iba a vivir. No era que vivirá, sino que vive y va a seguir viviendo. Para describir un acontecimiento en el futuro, pero seguro como si ya estuviera sucediendo. El hombre no se apresuró a volver a casa, sino que como evidencia de su fe en Jesús, llegó a casa el día siguiente y descubrió que la fiebre lo había abandonado. O sea, esa falta, esa calma que él demostró de no salir corriendo y llegar a su casa para verificar, o sea, si yo veo lo que Jesús está diciendo, voy a creer, pero este no, este hombre creyó tanto que él pasó la noche en otro lugar y se fue al otro día. Eso era símbolo de la fe, que él creyó realmente lo que Jesús le dijo. El tercer milagro o la tercer señal que vemos aquí, vamos a usar el lenguaje de Juan, ocurrió a un hombre que había estado 38 años atado a una enfermedad. Eso es mucho tiempo. Y él estaba en el estanque de Bethesda. Esto lo encontramos en Juan 5:1-9, porque había una creencia eh, que decía que cada día bajaba un ángel y movía las aguas y la primera persona que lograra entrar al estanque, ese sería salvo. Yo realmente no he investigado, no he leído, no recuerdo si había algún dato, si simplemente era una superstición, quizás era una superstición, pero quizás, no sé, la mente poderosa, algo ocurría, porque si no, ellos no hubiesen estado ahí siempre. Y este hombre llega a Jesús y es muy interesante. Juan 5:1-9. Dice que después de esta cosa había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, cada puerta tenía un nombre. Un estanque llamado en hebreo Bestés, del cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, o sea, no era todos los días, era de tiempo en tiempo, y ellos esperaban que ese ángel subiera, o sea, quizá era una superstición, y agitara las aguas. ¿Sabe? A veces las personas cuando tienen un problema o algo se agarran de lo que sea,
de cualquier creencia. Por eso hay tantas creencias medias extrañas y la gente sigue a eso. Hay talismanes, hay un montón de cosas y la gente lo cree. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Fíjese, este milagro es muy interesante porque el enfermo no va donde Jesús, el enfermo no pide a Jesús, es más, el enfermo no se da cuenta quién es Jesús. Él simplemente en este milagro Jesús va donde una persona que no tiene quizás interés de ser sanado por el que no se lo pide y Jesús es el que le hace el ofrecimiento y le dijo, ¿quieres ser sano? Y este hombre eh, respondió el enfermo, no tengo quien me meta. O sea, es lo que está pensando. Fíjese, a veces Jesús actuó en todas las circunstancias, porque este hombre no tenía, en este momento, él no tenía ni un gramo de fe. Él no está buscando a Jesús, no le pide a Jesús cuando Jesús le dice que si quería ser salvo, sano. Es una pregunta bien, mm, o sea, uno preguntarle a un enfermo, ¿quieres ser salvo? Es como que, hello, claro. Pero aquí dice el escritor, y yo lo secundo, que hay personas que no quieren ser sanadas. Eso suena contraproducente, pero es la realidad. Principalmente en el mundo emocional, hay personas que no están conscientes de que tienen una necesidad de sanación, o sea, ni siquiera están conscientes, mucho menos van a querer ser sanos. Ellos creen que su realidad es su norma, es la norma. Y en las enfermedades físicas también hay personas que se acostumbran a estar así, no le interesa ser sanado por raro que le parezca. Hay personas que se acostumbran a todo en la vida. Así que es así, pero eso ocurre. Em, pero Jesús le pregunta, y saben que en la mente de ese hombre estaba enfocado era en el, en el estanque. Él no veía a Jesús como que podía salvarlo. Ni siquiera se había dado cuenta que Jesús era quien era Jesús. O sea, ese fue uno de los milagros bien extraños. Y Jesús es que poco a poco lo va llevando a decirle, oye, yo te puedo dar la sanidad. Ese estanque no te puede dar, no pongas la vista. Muchas veces nosotros podemos ponernos la vista en cosas, en cisternas rotas que no retienen el agua y quitamos la vista de aquel que realmente no puede solucionar el problema o no puede dar la salud o no puede dar lo que sea que nosotros estemos necesitando. Eso pasa en esta ocasión. Eh, y aquí el escritor dice que cuando una persona ha estado enfermo durante mucho tiempo, la enfermedad se convierte en la norma, o sea, se acostumbra. Como dije, hay personas que se acostumbran a cualquier circunstancia y eso realmente no está bien. Estaba escuchando un tema ahorita que decía que uno no puede, si uno es un círculo, no puede encajar en un triángulo, en un cuadrado, no puede cambiar su forma para encajar. Y hay personas que se acostumbran a situaciones que no debería acostumbrarse. Y el problema es que cuando uno se acostumbra, fíjese, en este hombre, él había pasado 38 años enfermo, se acostumbra y él corría el peligro de no ser sanado porque ya estaba acostumbrado a estar ahí tirado en ese estanque esperando la superstición de que en algún momento remotamente algo iba a pasar. A veces puede resultar un poco inquietante dejar atrás la discapacidad. Mira, esta palabra suenan difíciles de creer, pero es así porque a veces la discapacidad es tu zona de confort, es lo que te sientes cómodo, aunque no es cómodo, te sientes cómodo con situaciones que no son cómodas. Dije aquí un trabalengua, pero eso es. Hay personas que en situaciones que no son cómodas se sienten cómodas aunque no sea cómodo. Eso es ya algo interesante.
El hombre da a entender en su por eso siempre hay que desear lo bueno y aquí lo está diciendo. El problema es que le está buscando la situación, el asunto en algo equivocado, en cisternas que no retienen el agua. Y aquel que estaba de pie junto a él era la solución y él no lo sabía. Y la solución estaba hablando con él y él estaba enfocado en otra cosa. A veces la solución, a veces la respuesta a nuestro problema está frente a nuestros ojos y nosotros estamos enfocados en otra cosa. Ese es otro problema también que tenemos los seres humanos. Y tiene también que ver con sentirnos cómodos con situaciones que no son cómodas. Aunque después de la curación comenzó sin duda a comprender que Jesús era, dice simplemente levántate, toma tu lecho y anda. Y ahí viene el milagro, porque este hombre que no sabía ni quién era el que estaba parado, que estaba enfocado en el estanque, de momento a la orden de Jesús, decirle levántate y anda, él cree y se levanta y anda. O sea, la fe llegó en un instante. Ese fue el hombre que adquirió la fe más rápido. Am, Después de la curación, comenzó sin duda a comprender que Jesús era, de hecho, alguien muy especial. Jesús no pide a este enfermo que en esa fe, él no pide fe, ten fe. No, no, él simplemente se para, levántate y anda. Pero la fe del hombre se aferra a esa palabra. Levántate, toma tu lecho y anda, pero en cada nervio, en cada músculo, a la palabra de Jesús, todo se restauró, porque a la palabra de Jesús los mundos fueron creados. ¿Qué cosa era hacer que una persona, que una pierna pues se restableciera? Sin la menor duda, dedica su voluntad a obedecer a la orden de Cristo y en todos los músculos le responde. De un salto se pone de pie y encuentra que es un hombre activo. Jesús no le había dado seguridad alguna de la ayuda divina. El hombre podía haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar. Si él hubiese seguido pensando en el estanque y no ve a Jesús, no sana. Pero creyó la palabra de Jesús y a orar de acuerdo con ella recibió la fuerza. El deseado de toda la gente, la página 172. Y más tarde se encontró con el hombre en el templo y dijo, mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. ¿Cuál es la relación entre la enfermedad y el pecado? Porque debemos entender que no todas las enfermedades son resultado directo de pecados específicos. Y aquí quiero aclarar algo. Todas las enfermedades son producto del pecado porque vivimos en un mundo de pecado, pero no es por un hecho pecaminoso, no es por un acto pecaminoso, es lo que queremos, es lo que se quiere decir. O sea, las enfermedades vinieron por el pecado, pero que no todas las personas que están enfermas fue porque cometió un acto pecaminoso, sino porque hay personas que están enfermas porque vivimos en un mundo de pecado. Hay enfermedades que son genéticas, que vienen de generaciones atrás, que vienen como herencia, eh, no porque hayan desobedecido ellos las leyes de la salud, sino porque lo heredaron en la genética. Eh, Hay condiciones, mayormente son condiciones, no son enfermedades, son condiciones que son así. Y eso es lo que quiere dejar aquí dicho Jesús, o Jesús, que no todo, vuelvo y dicho, no todo es porque se cometió un pecado, no todo es porque se alteró las leyes físicas. Eso es algo que a veces tengo yo que aprender a recordar. Y seguimos aquí en la parte del miércoles con la misma lección, con la misma historia, porque esta historia trajo cola, como dice. Se podría pensar que todo el mundo se puso feliz porque este hombre que hacía 38 años estaba allí postrado, ahora estaba sano, pero eso no fue así. Y aquí vemos el corazón de los fariseos. Las señales, las maravillas y los milagros no demuestran por sí mismos que algo provenga de Dios. Lo dijimos ahorita, el enemigo también hace milagros.
Pero por otro lado, cuando en verdad proceden de él, es peligroso rechazarlos. Y hay que estar atento porque esto fue lo que hizo ese hombre. Entonces Jesús le dijo a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. Fíjense que Jesús, Jesús era controversial porque Jesús sabía que él no podía, según las leyes rabínicas de los escribas y los fariseos, él no podía cargar su lecho en sábado. Y él le dice, carga tu lecho y anda, llévate tu lecho y anda. Y lo estaba poniendo en problema al hombre. Ah, el asunto es que cuando lo vieron los religiosos, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. Y aquí debemos puntualizar algo. Este hombre era conocido, tenía 38 años enfermo. Lo más seguro es que la comunidad ya lo conocía. Y lo ven caminando con un lecho y fíjense en lo que en lo que ellos se enfocan y aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí es que dice misericordia quiero y no justicia. Porque en vez de ellos alegrarse de ver ese hombre caminando, ellos lo que se enfocan es que está llevando el lecho en el día sábado y formaron un, un problemón por eso. Cuando Jesús se reveló al hombre que había sido sanado, bueno, déjame ver algo porque aquí sucede algo antes, perdón. Um, esta historia realmente es muy interesante porque sucede algo. Este hombre casi fue a juicio por ser sanado. Esto es algo interesantísimo y nosotros podemos caer en eso. Podemos caer fácilmente. Esto se encuentra en el Juan 5:10 al 16. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él les dijo, el que me sanó, este hombre ni siquiera sabía que lo había sanado. El que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le dijeron, ¿quién es el que dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. O sea, Jesús hace un milagro y no se identifica. La persona que ha sido sanada parece que no sabía quién era Jesús, quizás ni siquiera había escuchado hablar de él, pero aún así él le obedece y él sigue sin saber que ha sido sanado. Los religiosos, en vez de alegrarse por ver a un hombre que ha sido libertado de su enfermedad, le preguntan que por qué lleva el lecho. O sea, ellos estaban más, y aquí lo voy a decir, ellos estaban más interesados en la letra de la ley que en la persona. Ellos habían olvidado que el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. O sea, ellos le estaban dando más prioridad a una institución que a una persona. Y eso hay que tener cuidado cuando hacemos este tipo de cosas. Y yo creo que por eso están viniendo estas lesiones, porque realmente pasa mucho, pasa muchísimo. Y dice aquí, um, me perdí, que esta historia para mí es muy emocionante. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga cosa peor. Y el hombre se fue y le dio aviso a los judíos de
de que él era el que de que Jesús le había sanado. Fíjense si el hombre había pecado y Jesús se lo dijo, oye, no vuelva a pecar para que no te venga algo peor. O sea, él había violado las leyes de las leyes de la salud, las leyes naturales, y por eso está enfermo. Y Jesús vuelve y se encuentra y le dice, mira, yo te sané, o él lo reconoce y entonces le dice, tus pecados te son perdonados, él tenía algún problema ahí. Sabe que las emociones son la causa mayor de enfermedad, o sea, mayor que las situaciones físicas. Por eso siempre hay que cuidar las emociones, porque las emociones enferman más rápido. O sea, las emociones no manejadas, eh, hay temas como el rencor, la ira, el estrés. eh, Todas esas cosas, todas esas emociones negativas, quiero decir, las emociones negativas enferman más que los asuntos físicos, o sea que hay que cuidar mucho. No, no quiero decir que descuidemos la parte física, pero tenemos siempre que recordar que nosotros somos seres tripartitos, que somos emociones, las emociones no se pueden dejar afuera, somos físico, emocional. Cuando hablo de emoción, hablo de la mente también, físico, mental y espiritual. Esas tres áreas, ese triángulo hay que mantenerlo igual, no podemos desbalancear porque ahí hay problemas. Em, y aquí dice que, que este hombre, no sé si era por inocencia, él se fue y le dio aviso a los escribas fariseos, quizás se lo dijo para que se alegraran con él y le dijeron, oye, fue Jesús, y él le dice que Jesús era el que lo había sanado, vuelve y dijo, él ni siquiera sabía. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le dijo, mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Aquí dice, ¿por qué Jesús no esperó hasta el domingo para sanar a ese hombre? Si tenía 38 años, podía esperar un día más y un día menos. ¿Por qué le dijo, carga tu litera si la podía dejar ahí? Eh, y voy a poner mi reflexión, mi pensamiento. El sábado es un día de regocijo, de liberación. Jesús estaba practicando la esencia del sábado. Él estaba haciendo a un hijo de Dios, lo estaba haciendo libre en el día que era día de liberación. O sea, ¿qué más? Hay un versículo, no lo puse, Marcos 2, 27 al 28, déjame ver, lo escribí aquí. em, Marcos 2, 27 al 28. También te digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor del sábado y como Él es Señor del sábado, podía hacer lo que quería en el día sábado. O sea, Él sanó, no era una emergencia sanarlo, pero ¿por qué no tenía? O sea, no era una emergencia, pero ¿qué lo detenía a que lo salvara, a que lo sanara? Si una de las cosas que Jesús vino fue a desatar las ligaduras de la enfermedad, y es una de las causas del día del sábado, es hacer eso. No importa que no sea una emergencia o no importa que fuera lo que fuera, realmente era una emergencia porque él tenía que esperar un día más y ya podía ser salvo. Hay que tener cuidado porque a veces nosotros buscamos este tipo de actuación porque el escenario es diferente, pero si nosotros cambiamos el escenario podemos ver que ante circunstancias parecidas actuamos quizás peor que ellos. Estas lecciones vienen para eso, porque esta gente ya pasaron a la historia. Eh, ¿Qué enseñan estos otros relatos acerca de cuán espiritualmente obcecadas pueden ser las personas a pesar de la evidencia? Y vemos aquí otro de los relatos es Juan 9. Es mejor que lo busquen Juan 9,
1 al 16. Y aquí Jesús sana a un ciego de nacimiento y otra vez formaron los religiosos, formaron realmente un problemón porque Jesús sanó a un ciego que era de nacimiento. Eh, y hicieron de que quién había sido culpable, si eran los padres, si eran él, y comenzaron a buscar un montón de cosas en vez de alegrarse de que el hombre ya veía. O sea, esa gente estaba tan enfocada en las normas que se estaban olvidando en la esencia del evangelio, que es la liberación. Eh, Hay personas que creen que, que estar bien con Dios es vivir en un sufrimiento. Eso es, eso es el evangelio, vivir en sufrimiento. Yo siempre hago la salvedad. Se va a sufrir por el evangelio, pero uno no debe vivir, uno no tiene que vivir en sufrimiento. O sea, van a surgir situaciones que van a causar sufrimiento, pero realmente eh, no es una señal de usted estar bien con Dios, de estar sufriendo. Hay situaciones que causan sufrimiento que se pueden evitar. Eso es lo que quiero decir. No se puede ser masoquista. Am, Marcos 3:22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. O sea, ellos acusaban a Dios, a Jesús, de echar a los demonios por el demonio. Eh, de verdad, Jesús tuvo muchas pruebas. 12:9 al 14. Y pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí que había uno que tenía la mano seca y él lo salvó, él lo sanó, y otra vez le formaron un problemón porque había sanado a un hombre que tenía su mano seca en el día de reposo. Ellos no querían sanar, y entonces él le dijo, Jesús le dijo que si ustedes dejan caer a una oveja en un pozo, no la van a sacar, porque ellos sí la sacaban. Pero ¿saben por qué? Porque las ovejas representaban dinero. Así que para ellos el dinero era más importante que la persona. Fíjense, Jesús siempre quería que se enfocaran en la persona, en él como persona, y que trataran a los otros seres humanos como persona, que vieran más el bienestar de la persona que la ley. Y no quiero decir que violaran la ley, porque la ley hace que las personas vivan felices, pero en situaciones como esta, en apariencia se violaba una ley, pero era para beneficiar a una persona, para libertar a una persona. En esos momentos es, es muy importante ese asunto. En la vida yo encontré muchos problemas por eso. Yo recuerdo una vez que era sábado y pues nosotros teníamos una amiga que recogimos, o sea, adoptamos, la encontramos por ahí en una situación muy difícil y la adoptamos. Ella vivía en una casa que no tenían los servicios de agua, luz, o sea, era en forma muy difícil, y tenían sus entradas eran muy limitadas. Y nosotros nos la llevábamos todos los fines de semana a la casa para que se bañara y para que pasara un fin de semana con las comodidades de una casa. Y un domingo, un sábado, yo encontré un buen samaritano y le pedí comida para ella. Y esa persona me dijo, ok, vamos a Costco a comprar. Y los religiosos me formaron un problemón porque yo podía esperar el domingo. Y yo le dije, no, nos vamos ahora, mañana es tarde. Eh, entonces, son esas cosas que uno se encuentra problemas por eh, hacer lo que dice aquí. Entonces, sí pasa, sí pasa. Me he encontrado problemas por ayudar a personas porque se supone que yo no debo hacerlo. Eh,
Eso, eso pasa. ¿Cómo podría estar tan ciego estos líderes religiosos? La respuesta más probable es que ellos se debía a sus corazones corruptos, a su falta de creencia de que el Mesías lo liberaría de Roma, a su falsa, o sea, ellos lo que esperaban era un Mesías que lo liberaran de lo obvio que era su problema político con Roma. Le voy a decir una cosa, si los judíos hubiesen sido liberados de los problemas que tenían con Roma, otra vez alguien más iban a volver a ser subyugados por cualquier otra nación, porque era un problema del corazón. Y cuando hay un problema del corazón y Dios te libera de una situación, el corazón sigue igual y uno se vuelve a meter en la misma situación, porque el problema es un... Eso es muy interesante también. Hasta que Dios no solucione el problema del corazón, la situación no deja de ser. Y no quiero decir que si uno está en una situación en que su integridad física o su integridad emocional está en problema, uno tiene que salir de esas situaciones. Pero hay otras situaciones en que Dios no te libera porque te vas a meter en el mismo problema otra vez. Eh, Diferente lugar o con diferente situación, pero vas a cometer el mismo problema. En la misma cosa lo vas a cometer. En la parte de el jueves, sabes que cuando habla de corazón duro, todos tenemos corazón duro. Nadie, por más sensible que usted sea, usted tiene el corazón duro. Nosotros realmente somos pecadores y tenemos el corazón duro. No es que uno lo tenga y otro no, simplemente que uno maneja las cosas diferentes. Es como dije ahorita, ante el dolor la persona se comporta diferente, pero es la misma cosa. Hay unos que son más sensibles que otros, pero del pecado para acá, el pecado no hace tener corazones duros. Solo Dios nos hace sensible al Espíritu Santo y a todos los demás. Las afirmaciones de Jesús. El milagro del estanque de Bethesda brindó a Juan una excelente oportunidad para destacar quién era Jesús. Juan dedica 9 versículos, o sea, Juan le da mucha importancia a esta situación. O sea, él realmente dedica, fíjense que Jesús lo sana, él se va, luego se vuelve a encontrar con Jesús, Jesús le perdona los pecados y le da la advertencia, no vuelva a pecar para que no te vuelva a ocurrir otra cosa diferente. Es lo que digo, o sea, Jesús tenía que liberarlo del pecado para que no volviera a hacer lo mismo. Por eso a veces hay personas que se sanan y no cambian sus hábitos y vuelven a enfermarse. Y no solamente en la enfermedad física, hay muchas situaciones que son así, que salen de un lugar y vuelven y hacen lo mismo en el próximo lugar, cosas así, porque el problema es el corazón. Pero entonces vuelve otra vez este hombre y va donde los dirigentes a decirle quién era, y entonces los dirigentes ahora persiguen a Jesús. Es realmente, este hombre da muchos detalles de esta situación. Y saben que Juan era muy especial. Voy a estar hablando de la personalidad de Juan. Juan era muy especial. Él le daba mucho realce a la persona y lo vamos a ver. Vamos a ver que él se interesa mucho en la persona, no en el milagro, sino en la persona. Lo vamos a ver. Marcos 5:16 al 18. Y por esta causa los discípulos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía las cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, yo hago lo que mi padre me indica. Por esto los judíos aún más preocupados se procuraban matarle porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era el propio Padre haciéndose igual a Dios. O sea, Jesús otra vez, su forma de ser era muy controversial.
no era que él quería ser controversial, es que él era auténtico y él al ser auténtico, él mantenía su identidad de hijo de Dios y hacía lo que Dios le decía. Y entonces decía que él era, mire, aquí en el libro de Marcos vemos que Marcos da mucho énfasis en que él quería esconder, o sea, él tenía bajo perfil. Y aquí este Juan dice ya en los primeros versículos que él dice, eh, yo estoy haciendo lo que mi padre me dice. Y entonces se está haciendo pasar por Dios y eso era blasfemia. Y ahí los judíos otra vez querían matarlo. Juan 5:18 puede resultar inquietante porque parece decir que Jesús estaba quebrantando el sábado. Sin embargo, una mirada más atenta a Juan 5:16 al 18 muestra que Jesús argumenta que su trabajo el sábado está en consonancia con la relación de su padre. O sea, su trabajo era dar libertad a los cautivos, a cualquier tipo de cautivo. Y cuando hay un cautivo, uno no va a esperar. Ah, no, deja que sea el domingo, el lunes, el martes, no, hay que darle libertad a los cautivos. O sea, si una persona está cautiva por el pecado, sea la enfermedad, o sea, cualquier tipo de cautividad, no se puede mantener cautivo. Eso va en contra del, del plan de Dios, a menos que sea el plan de Dios que esté cautivo. Pero si no es así, pues hay que darle libertad. Dios no deja de sostener el universo el sábado. En consecuencia, las actividades de Jesús el sábado formaban parte de su aseveración de que él era Dios. Los líderes religiosos lo persiguieron por su supuesta violación del sábado y por la afirmación de que él era igual a Dios. Y miren, con razón, porque si ellos no creían en Jesús y creían tanto en sus leyes, o sea, ellos ponían las leyes por encima de Dios y por encima de las personas, eh, era normal que lo persiguieran, o sea, le estaban violando las leyes y está haciéndose pasar por Dios. Y por ahí viene alguien y dice que él es Dios y hace milagros, yo puedo pensar que por Belcebú que lo hace y que está haciéndose pasar por Dios. Eso es, nosotros no podemos ser tan duros con los fariseos porque podemos caer en lo mismo. Em, Jesús defiende sus acciones en tres pasos. En primer lugar, explica su íntima relación con el Padre. Juan 5:15 al 30 indica que él y su padre actúan en armonía, o sea, él le dice a esta gente, yo estoy actuando por la voluntad de mi padre, pero eso era como echarle fuego a la leña, porque se ponían peores, o sea, ahorita estaba violando el sábado, ahora está cometiendo blasfemia. En segundo lugar, Jesús llama a cuatro testigos en rápida sucesión para que corroboren su afirmación. Juan el Bautista, Juan 5:31 al 35, los milagros que hace Jesús, Juan 5:36, el Padre, Juan 5:37 al 38 y las Escrituras, Juan 5:39. Cada uno de estos testigos da testimonio en favor de Jesús. A Juan dijo que por ahí venía uno que él no era digno ni siquiera de desatarle las correas de sus zapatos. Y fíjense que cuando Juan dijo eso, Juan tenía ya un público, tenía seguidores y lo consideraban profeta. Y él está diciendo que había uno que era mayor que él. Por último, en Juan 5:40 al 47, Jesús pone delante de sus acusadores la condena contra ellos mismos, relevando el contraste entre su ministerio y el egoísmo de ellos. La condena dice, provendrá de Moisés, aquel en quien ha puesto su esperanza. ¿Cómo podemos tener cuidado de no caer en la trampa de creer en Dios e incluso tener doctrinas correctas si rendirnos plenamente a Cristo? Comparte tu respuesta el sábado en clase. O sea, las doctrinas tienen que venir, ¿cómo le digo? Uno tiene que entregarse, no puede poner, es que voy a decir una barbaridad. Tiene que haber un balance entre la doctrina y la relación con Dios. O sea, no es que uno tenga una relación con Dios
basada en el emocionalismo, basada en ver nubes y cosas, eh, porque las doctrinas confirman la relación con Dios. Pero lo que quiero decir es que lo más importante es la persona, no tanto la doctrina. O sea, las doctrinas nos ayudan a afianzar nuestra creencia en Dios. Pero no podemos tener la doctrina por acá y Dios a un lado. Y no podemos tampoco, como en el caso del sábado y en otros casos, como este caso de este hombre enfermo y cuando Jesús sanaba el sábado y hacía ese tipo de cosas, no podemos eh, poner la ley por encima del hombre, ah, ni por encima de Dios. Jesús le había dado seguridad. No le había dado seguridad alguna de la ayuda divina. El hombre podía haberse detenido a dudar y había perdido su única oportunidad. O sea, hay oportunidades que no se pueden perder, pero creyó en la palabra de Dios y al obrar de acuerdo con ella recibió fuerza. Realmente para mí fue un milagro que este hombre creyera. Él ni siquiera sabía quién era Jesús. Él solo sabía que un hombre vino, le dijo, ¿quieres ser sano? Y le dio una orden y él la obedeció sin saber que ese es uno de los milagros más extraños que hay. El pecado nos separó de la vida de Dios, nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado era de caminar. Y Dios lo que hizo fue que lo liberó en el día de la liberación. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que lo pondría en armonía con Dios. Y aquí la palabra clave es que comprenden su impotencia. Cuando nosotros comprendemos nuestra impotencia y anhelamos una vida mejor, Dios nos da una vida mejor. Pero tenemos que comprender nuestra impotencia y desear una vida mejor. Y uno diría, todo el mundo quiere una vida mejor, créanme que no. Como dijo este hombre, hay personas que se acostumbran a la incomodidad, la hacen su costumbre. En su desesperación clama, miserable hombre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Alcen la mirada esas almas que luchan presa de la desesperación. El Salvador se inclina hacia el que adquirió su sangre diciendo con inefable ternura y compasión, ¿quieres ser sano? Él los invita a levantarse llenos de salud y de paz, pero hay que quererlo. No esperen hasta sentir que son sanos, crean en su palabra y se cumplirá. Pongan su voluntad de parte de Cristo. Eh, Quieran servirlo y obrar de acuerdo con su palabra y recibirán la fuerza. Cualquiera que sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar el alma y el cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela. No solamente puede, sino, yo digo quiere, yo digo que puede y quiere, aquí dice que anhela liberarnos. Dios no quiere que estemos en un sufrimiento. O sea, hay sufrimientos que son causados por obedecer a Cristo, pero hay sufrimientos que son causados por desobedecerlo. Entonces Dios no quiere que permanezcamos en un sufrimiento que es causado por la desobediencia o que es causado por otras cosas que pueden evitarse. Él impartirá vida al alma de los que están muertos en sus transgresiones y pecados. Librará al cautivo que está sujeto a la debilidad, la desgracia, la cadena del pecado. Jesús rechazó el cargo de blasfemia, mi autoridad, dijo él, por hacer la obra de la cual me acusa es que yo soy el Hijo de Dios. O sea, Jesús lo están acusando de violar el sábado. Eso era un pecado, violaba el sábado.
Y él para librarse de eso dice que él es el hijo de Cristo. Ahora ahora la acusación es más grande porque ahora es por blasfemia. O sea, era una persona muy controversial, pero es que era auténtica. O sea, él estaba defendiendo su identidad. Por haber rechazado la obra de la cual me acusan, es que soy el Hijo de Dios, uno con él en la naturaleza, voluntad y propósito, el deseado de toda la gente, página 178. Fíjense, esto para mí es muy gracioso. Yo violo el sábado porque soy el Hijo de Dios. Uno juzga esa cosa, pero si uno escucha a alguien así diciendo, va a decir que está bien loco. Bueno, ahora no, porque ya él vino, pero si hubiese sido en nuestro tiempo, uno puede pensar, ponerse en los zapatos de esta gente y pensar, oye, era fácil de decir, este hombre está bien loco, porque mira lo que está diciendo. Yo violo el sábado porque soy el hijo el hijo de Dios. Un carpintero, el hijo de un carpintero que andaba por ahí enseñando con un montón de gente de... Pónganse en los zapatos y vean que usted haría exactamente lo mismo. Bueno, esta lección de Juan es muy interesante. Como yo digo, Juan, ver la vida de Jesús a través de Juan, de los ojos de Juan, es muy interesante porque Juan es el discípulo del amor. Él tenía una relación con Dios diferente a la que tuvieron los demás. Su relación era muy cercana con Dios, con Jesús. O sea, él era el más joven de los discípulos y su relación era muy cercana con Jesús. Así que nosotros vamos a ver cómo él se enfoca en el bienestar del ser humano. Él ve a Jesús haciendo que el ser humano tenga una mejor vida. Ustedes van a ver eso. Ya vimos que su primer milagro fue en una boda, o sea, no fue algo que era una necesidad de vida o muerte, sino que era para que la persona no quedara mal, aunque tenía, este hombre le da un significado aquí de salvación, pero fue que él se fue a lo profundo, pero si lo vemos en el exterior, él está haciendo que esa gente pasen bien, que no queden en vergüenza, que disfruten y que la pasen bien. Um, y era jugo de uva, by the way. Y después vemos que el hombre este que era el siervo era un hombre de la alta alcurnia, que su hijo está enfermo, él se asegura, oye, cree por lo que yo soy, no por el milagro que te puedo dar. O sea, es muy importante eso, que tú creas, que tú no me sigas por la señal, por del milagro, porque así vas a seguir en lo mismo. Yo te quiero liberar, yo no solamente quiero salvar a tu hijo, sino que yo quiero que tú seas salvo, y para que tú seas salvo, tú tienes que creer en mí, no solamente en el milagro. ¿Ves? Se enfoca en el bienestar de la persona. Y por tercero, vemos que en este hombre también él podía haber esperado al otro día, pero él, aún sabiendo que se iba a ir en contra de los religiosos, él lo sana, porque él se enfoca en la vida y entonces le da una advertencia: no lo hagas otra vez para que no te vuelvas no te vuelva a pasar lo mismo. Así que eh, todo es enfocado en el ser humano y cómo él quiere que el ser humano se enfoque en Jesús como persona, no por las señales, no que crean por las señales, por los milagros, sino porque crean, sino que esas señales y milagros apuntaban a quién era Jesús. Van a ver que Juan es así. Bueno, yo sin más me despido. Gracias otra vez por acompañarnos durante esta semana y si Dios permite, lo vemos la próxima semana. Yo le deseo una semana repleta de bendiciones. Y recuerden estos milagros día a día en su forma de actuar. Recordemos que para Dios el ser humano es muy especial y quiere que sea libre. Esta palabra a alguna gente le da mucho miedo porque confunden de la libertad con libertinaje, pero es esta libertad que Cristo está dando. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado y bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, agradecidos por esta maravillosa lección que tú nos has dejado estudiar, mirando, Señor,
cómo tú viniste a libertar al ser humano, eh, no solamente de la enfermedad, sino también a libertarlo de la esclavitud del pecado, Señor, a darle liberación a que el ser humano no fuera, cómo tú velabas por el bienestar de los seres humanos, Señor, y quieres que nosotros también seamos libres de cualquier sufrimiento que pueda causarnos el pecado. Bendice a cada persona que nos ve. Dale una buena semana, Señor, que tu Santo Espíritu lo acompañe a cada momento de su vida, Señor. Y si tienen cualquier situación que tú puedas intervenir, que puedan ser sanados tanto física, mental como espiritualmente, y que ellos puedan sentir la libertad que solo viene en ti. En el nombre y por los méritos de Jesús te lo pedimos. Amén. Bye, hasta la próxima semana.